Buenas noches, nuevamente de Misión Cristiana Filadelfia, Boca del Monte, Iglesia Filadelfia BDM en Guatemala. Todos los lunes tenemos nuestro tema principal que es Comienza tu día con Dios. Preparemos nuestras Biblias para poder leerlas, escucharlas. Y hoy queremos compartir de la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Bien, vamos a compartir el link para que más personas puedan conectarse, puedan eh, escuchar el mensaje del día de hoy. Muy bien, preparemos nuestra Biblia en Hebreos 9. Hebreos 9:2 vamos a leer. Muy bien, el tema de esta noche es: el primer estaba incompleto. Oremos a nuestro Padre Celestial que nos ayude con el tema de hoy. Gracias te damos, bendito Dios. Te adoramos, te exaltamos, bendito Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, y para siempre es tu misericordia, bendito Dios. En tus manos estamos, Padre Santo, para que tú nos ayudes a poder entender más de estos caminos, Señor, que a nosotros nos traen bien, a estas enseñanzas, Señor, que tú traes a nuestras vidas, que podamos eh, tomar la mayor parte posible de esta lectura para que quede grabada en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y la pongamos en práctica, que la hagamos real en nuestras vidas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, porque solo con tu ayuda podremos seguir adelante en todas las cosas, Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta noche acerca de Hebreos capítulo 9. Saludos a Mario Chachal, a su familia, bendiciones. Muy bien, vamos a comenzar hablando que algunos de nosotros ya hemos escuchado, hemos leído, o tal vez algunas prédicas que hablan acerca del primer pacto, ¿verdad? Entonces ahí en el primer pacto nos hablaba a nosotros de que habían como procedimientos para hacer las cosas, ¿verdad? Quiénes podrían participar, qué objetos se encontraban en el lugar, ¿verdad? Que se dedicaba al Señor. Y, y hoy pues vamos a mencionar lo que dice Hebreo 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, si hablamos de lo que, bueno, partamos desde el inicio. Primero, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces hubo un apartamiento, ¿verdad?, de la presencia del Señor con el ser humano.
Y a partir de ahí, pues todos estamos lejos de poder ser gratos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos, todos fallamos, todos tenemos esa naturaleza humana que no nos deja realizar las cosas como debería de hacerse, ¿verdad? Como Dios está esperando de nosotros. Eh, bueno, comenzando por eso de que entonces la humanidad en pecado, entonces lo que pasaba es que se, se tenían dos lugares, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían ciertos objetos, ¿verdad? Y ahí pues podían llegar los sacerdotes. Pero dice que el sumo sacerdote era el único que podía llegar donde estaba el segundo velo, ¿verdad? El lugar santísimo. Y ahí también pues ya podemos entender que eran como una pequeña división que se tenía ahí de esos lugares que estaban ahí ubicados. Eh, Algunas de estas cosas pues a pesar de que no sé qué tanto pudieron haber entendido las personas del antiguo tiempo, ¿verdad? Pero todo esto nos estaba diciendo de que teníamos que obedecer al Señor, que Él había dejado todo ordenado para que se realizara de esa manera. Y algunos pues no sé si lograban alcanzar este conocimiento de que simbólicamente esto iba a funcionar también en un futuro. O sea que se tenía un lugar para ciertas actividades de la iglesia, otro lugar para las otras actividades de la iglesia, del tabernáculo, como se le llamaban antiguamente, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leer o a detallar qué es lo que menciona en estos versículos que leímos. Entonces nos dice de que estaba el lugar santo, había un candelabro, la mesa y los panes de la proposición, ¿verdad? Si lo llevamos al tiempo actual, pues el único pan de vida, ¿verdad? Que ese es el significado de la proposición. Era una cantidad de panes que se colocaban ahí, ¿verdad? Eh, y se pretendía, ¿verdad? Que estos panes eran sin levadura. Pero a lo que voy es que entonces el pan de vida, aquel pan sin, sin ninguna mezcla, por decirlo así, entonces es Jesucristo, ¿verdad? El pan que da vida, el pan que no tuvo contaminación con ningún otro material, ¿verdad? Ni con un otro ingrediente, sino que él siendo un, un alguien puro, ¿verdad? Como un pan eh, sin ningún tipo de mezcla. Y esa era la primera parte, ¿verdad? Y la segunda parte estaba compuesta después del velo, el segundo velo. Entonces estaba el tabernáculo, la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Tenía un incensario de oro, ¿verdad? Eh, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Cuando habla de oro, pues aparte de tener un brillo, aquí nos está marcando una firmeza, una dureza, ¿verdad? No es como alguien que levante un altar, digamos, y diga, bueno, aquí en medio de unos palos, ¿verdad? Aquí se va a realizar cierta actividad, porque esa puede durar poco tiempo, de ahí con el tiempo la madera se arruina, se puede mojar, se arruina, y si le cae fuego, pues también se arruina. Entonces el oro, aparte del valor, ¿verdad? Que nos está mostrando aquí, eh, que tenía brillo y aparte que tenía una dureza, ¿verdad? También había una urna de oro que contenía el maná. Entonces nuevamente escuchamos aquí de ese alimento. ¿Cuál es el alimento que, que ha podido darle vida al ser humano? Solamente Jesucristo, ¿verdad? Solamente Cristo. Él ha sido el único que le ha dado vida
a todos aquellos que le conocieron físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Y a todos nosotros los que no lo conocimos físicamente, pero sabemos que Él es real y Él es la única provisión que necesitamos para nuestras vidas. Estamos en Hebreos 9, del 2 al 5 leímos. Saludos a Carolina Alvarado, a su familia, bendiciones. Muy bien, y sigue diciendo aquí el verso 4. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, nuevamente se habla aquí de Jesucristo porque el único, ¿verdad? Esa vara, ¿qué es lo que pasa con una vara cuando la cortan, ¿verdad? Ya solo está el pedazo de la vara y como no tiene ramas, no tiene tierra, no tiene agua, no tiene todos los ingredientes para poder estar con vida, ¿verdad? Así es lo mismo o es el significado de Jesucristo, ¿verdad? Él estuvo aquí como un ser humano. Cualquiera que diga lo contrario está perdido realmente. Y si no aceptan a Jesucristo, conforme lo dice la Biblia, entonces lo único que les espera es una condenación. No vamos a entrar ahorita a detalle en ese tema, pero entonces Jesucristo vino acá, padeció, murió y sí tuvo una muerte, porque algunos hoy en día todavía se atreven a decir de que Jesús no murió, sino que solo estuvo como dormido. Entonces también estas personas están perdidas, porque nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para obtener salvación. Y tenemos que entender de que la muerte de Jesucristo nos sirvió para podernos reconciliar con Dios. Entonces sin muerte no había reconciliación. Y Jesucristo resucitó para darnos vida eterna. Entonces Él simbólicamente es esa vara, ¿verdad? Que reverdeció. ¿Por qué? Porque sin tener vida prácticamente, Él fue el único que pudo resucitar, el único que pudo levantarse de entre los muertos. Y cuando habla las tablas del pacto, entonces hoy en día pues nosotros sabemos de que todo lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús quiere de nuestras vidas es un mandato, ¿verdad? Algunas veces el hombre entra en aquello de que, pero eso no es obligatorio, tal cosa lo debo de hacer, no lo debo hacer, tienen duda. Pero todo lo que ha dicho Jesús es para cumplirlo, no para estar con interrogantes, ni tampoco para debatir, ni tampoco para no cumplirse, ¿verdad? Así que de nosotros depende si queremos cumplir con esas tablas del pacto que son a través de Cristo Jesús. Y Hebreos 9:5 entonces habla de los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y entonces estos querubines estaban hechos con el mismo oro. Entonces fue labrado a puro martillo. Eh, el propiciatorio es como una base. Hagamos de cuenta que entonces está el arca del pacto, ¿verdad? Regularmente de madera y tenía otros más ingredientes, por decirlo así, otras cosas. Pero arriba del arca del pacto había una como tapadera, por decirlo así, o una base, algo que estaba encima. Ese es el propiciatorio que menciona aquí la Biblia. Estaba hecho de oro, de base, una base dura, ¿verdad? Entonces el significado de que algo puro, inquebrantable, ¿verdad? Que es Jesucristo y abajo el madero o la madera que era el arca del pacto, ¿verdad? Entonces la parte de arriba que era el propiciatorio, una como base, ¿verdad? Entonces estaba hecha de oro y ahí misma estaban los dos querubines que menciona acá. Entonces uno frente al otro y con las alas llegaban de lado a lado, o sea, se topaban, ¿verdad? Y entonces un querubín frente al otro viéndose, pero con, digamos, no viéndose, sino que estaban frente a frente, pero la mirada hacia abajo, o sea, hacia el propiciatorio.
Entonces vemos ahí que hasta los mismos ángeles podían rendirle eh, homenaje a Jesús, ¿verdad? Eh, Ciertamente, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los ángeles no conocían el plan divino, el plan de Dios, ¿verdad? Entonces cada vez que Jesús pasaba por algo feo, por algo incómodo, porque lo juzgaban, que le querían hacer daño, que lo dañaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo atravesaron con una lanza y lograron la muerte de él, ¿qué pudieron haber pensado los ángeles? Yo no sé, yo no sé cuál fue la reacción de cada uno de los ángeles, de todas las, de todos estos seres celestiales, ¿verdad? Porque me imagino que ellos querían prácticamente meterse en lo que estaba ocurriendo y poder detener las cosas que le querían hacer a Jesús o las que les estaban haciendo. Entonces ya se imaginan que los ángeles ahí eh, alistándose para poder pelear, para poder atacar contra aquellos que le hacían daño a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que los ángeles, ¿verdad? Enviará a Dios para que protegieran o para que protejan a Jesús, ¿verdad? Entonces, los ángeles se detenían, todos los seres celestiales se detenían. ¿Por qué? Porque el único que les da órdenes es Dios. Entonces, muchas personas hoy en día se equivocan y dicen, yo le exijo a los ángeles que vayan y ataquen o que hagan esto y que intervengan. Yo le ordeno a los ángeles. Eso no existe, eso no es bíblico. Porque el único que le da órdenes a los ángeles es Dios. Ciertamente, Dios envía ángeles alrededor nuestro para protegernos. Algunas veces ni nos damos cuenta y Dios nos ha librado de muchas cosas, ¿verdad? Él con su mano y también con la ayuda que envía para protegernos. Y entonces no pudieron levantarse los del ejército celestial. ¿Por qué? Porque Dios los retenía. Y solo Dios sabía qué era lo que estaba pasando. Y Jesús, pues, lógicamente, aguantando todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y entonces aquí hablamos de lo que es el propiciatorio, que es el verso 5. Entonces se tenían actividades, ¿verdad? Que era en el tabernáculo y los sacerdotes participaban y todo muy bonito, ¿verdad? Nosotros también somos sacerdotes de parte de Dios, así que no nos sintamos mal, avergonzados y menos que nada, ¿verdad? Porque antes nosotros éramos los no escogidos, los enemigos de Dios, éramos un montón de cosas. Pero Dios desde que nos rescató a través de Jesucristo, nosotros también somos sacerdotes de Él. Para el que no lo crea, Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 5, y más adelante también menciona otros versículos de Apocalipsis donde dice que nosotros tenemos ese privilegio, ese nombre, ese, eso que Dios nos dio a través de Jesús, de ser llamados reyes y sacerdotes. Eh, entonces estaban siempre las actividades, ¿verdad? En el tabernáculo. Pero resulta de que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y eso solamente lo hacía una vez por año. Entonces llegaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde se presentaban los sacrificios, ¿verdad? Los holocaustos, se presentaban todas las ofrendas y se llevaban todos, ¿verdad? El carnero, el cordero, lo que se fuera a sacrificar, las ofrendas y todo lo que existía en ese entonces. Pero dice que aquí mismo en la Biblia, lo pueden leer en Hebreos 9, el sacerdote llegaba y ofrecía por su perdón de pecados, por agradecimiento, por todo lo que él llevara. Imagínense, una vez al año. Pero como el mismo sumo sacerdote era el que presentaba lo demás del pueblo, ¿verdad? Entonces tenía que entrar y presentar lo de él. Salía
y tenía que volver a entrar para presentar lo de las demás personas, ¿verdad? Los del resto del pueblo, ¿verdad? Dentro de la Biblia también nos menciona de que solo a través del Espíritu Santo es que nosotros entendemos, ¿verdad? Las cosas que son de Dios y las que no lo son. Y podemos entender cuál es el camino correcto para poder llegar hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces todo lo que se hacía como sacrificios era algo muy perfecto hasta cierto punto, ¿verdad? Ayudaba a la conciencia y se hacían las prácticas, ¿verdad? Ahora, algunos tal vez no están de acuerdo con el tema de hoy, ¿verdad? Porque el tema es, el primer pacto estaba incompleto. ¿A qué, a qué se refiere esto del título de hoy? Primero, de que eh, una vez por año llegaba el sumo sacerdote a ofrecer el sacrificio, el holocausto, ¿verdad? Significa que cada año le tocaba que repetir el ciclo. O sea que no se completaba todo eso. Y de todas maneras el pueblo seguía fallando, seguía pecando, seguía haciendo eh, su vida a su manera, ¿verdad? Algunos pues tratando de obedecerle a Dios, pero ciertamente habían fallas dentro de todo eso. Pero habían otro grupo de personas que ellos lo que hacían era, yo voy a pecar, agarro un animalito y lo ofrezco como un sacrificio. Entonces eso ya no era que se estaban ellos evaluando a sí mismos y decir, es que yo cometo pecado y yo realmente quiero cambiar, yo ya no quiero cometer injusticias. Algunas personas ya se acostumbraban a solamente llevar el animalito y que se sacrificara, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Según lo hemos leído ya en el Nuevo Testamento, que cuando llegaban algunos a presentar sus ofrendas, su sacrificio, lo que hacían era, ya no cargaban el animalito, ¿verdad? De donde ellos vivían hacia el templo, sino que lo compraban fuera o dentro del templo. Ni siquiera querían esforzarse un poco más. O sea, para ellos era, "Ah, voy a llevar pisto y ahí lo compro, ¿verdad? Voy a llevar dinero. El pisto le llamamos nosotros al dinero aquí en Guatemala para los que no entiendan esa palabra, ¿verdad? Y entonces por eso es que las cosas estaban incompletas. Entonces, ¿qué pasó con todo ese pueblo que hicieron, eh, hicieron sus ofrecimientos, sus sacrificios? De que sí se les iba a tomar en cuenta. Pero la palabra del Señor dice de que solamente a través de Jesús podemos ser salvos. Entonces era necesario de que Jesús viniera aquí a la tierra, aunque fueran miles de años después de que este pueblo había ya entregado sus ofrendas, sus sacrificios, ¿verdad? Pero era necesario que viniera Jesús para completar el ciclo y darlo por entregado y poder completar el proceso de la salvación de estas almas que, que existían miles de años antes de que Jesús viniera, ¿verdad? Muy bien. Y seguimos acá con la lectura. Va, y algunos decían, es que esto consiste en comidas, en bebidas, y así muchas cosas, ¿verdad? Ordenanzas de la carne, eh, y algunos los tomaban como una fiesta, un festín. Sí está bien, ¿verdad? La alegría. Pero el verdadero objetivo de hacer el sacrificio, el holocausto, de esa actividad que se realizaba era que cada uno reconociera cuál era su condición delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. Ahora vamos a leer el verso 11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces aquí es donde menciona la Biblia de que
todo lo que se hacía anteriormente muy bien. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a lo que Dios ya había establecido. Pero ese era un modelo para saber lo que iba a acontecer ya en un futuro, que para nosotros pues es un pasado, por decirlo así, porque fue en el Antiguo Testamento, fue hace más de 2000 años, ¿verdad? En que Jesucristo vino a ofrecerse como un sacrificio vivo, como un sacrificio puro. Dice verso 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos acá de que Jesús aquí es mencionado como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él era el que iba a ofrecer el sacrificio, el único que podía llegar ante la presencia de Dios para ofrecerse y ofrecer también el sacrificio. Eh, Algunas personas se equivocan y dicen, es que yo me porto bien, es que yo soy inteligente, es que yo soy sabio, es que yo no le hago mal a nadie. Pero quiero decirles de que nada de eso es suficiente para presentarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. Y aparte que cometemos faltas, ¿verdad? Hacemos las cosas mal muchas veces. Y entonces Dios es santo y no nos puede recibir a nosotros. ¿Por qué? Porque si nos acercamos ante su presencia, lo que podría pasar es que podríamos morir o ser fulminados en ese momento. Solamente a través de Jesús podemos acercarnos ante la presencia de Dios. Entonces aquí ya no sirvió de nada toros, machos cabríos, cenizas, eh, las becerras rociadas, ¿verdad? Ni sacrificios de la purificación de la carne, porque solamente era aceptado Jesucristo como el sacrificio válido y como un ejemplo de lo que en el Antiguo Testamento vimos en el tiempo pasado, ¿verdad? Y esto es algo que pudo realizar Jesucristo para llegar al lugar santísimo, aquel que no está hecho por manos de hombre, o sea que es el lugar de la presencia de Dios. Simplemente es, ¿verdad? Lo más normal, ¿verdad? Que podríamos decir nosotros si lo miramos con nuestros ojos espirituales. Pero para aquel que ve con los ojos naturales, entonces no vamos a encontrar ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque algunos van a pensar que es una iglesia. Algunos van a decir, no, es que es otra iglesia. No, es una casa. Pero al final el lugar santísimo es un lugar espiritual donde solamente Jesús pudo llegar hacia ahí. Entonces solo Jesús pudo haber sido guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Eterno para ofrecerse puro y sin mancha ante Dios. Entonces cuando alguien les diga, miren, usted va a obtener perdón de pecados a través de dar dinero, eso es mentira del diablo. O mire que tal persona puede perdonar pecados, es mentira. Solamente la sangre de Cristo es la que nos puede a nosotros salvar y nos puede librar. Ya para concluir, verso 15, nos dice la palabra del Señor. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, solamente en Jesús. Y verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si no hay derramamiento de sangre, sangre pura, sangre inocente, no hay remisión, o sea que no pueden ser perdonados los pecados. No nos dejemos engañar. Cualquiera que nos diga que hay otros métodos y alguien más lo puede hacer, es falso. Solamente Jesús pudo lograr eso y Él fue el que se presentó una sola vez
y fue suficiente sacrificio para poder completar esa misión de, de poder hacer como una entrega, un sacrificio vivo, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Muy bien, oremos y solo por cuestión del tiempo, pues no podemos seguir entrando más a detalle. Bendiciones a cada uno. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú has permitido hoy escuchar, leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y que cada uno de nosotros podamos tomar las cosas importantes de tu palabra, que no ignoremos tu palabra y que la hagamos vida en nosotros, Señor. Bendice cada vida, bendice mi vida, bendice cada familia, lleva la salvación a cada lugar. Ayuda, Señor, en medio de esa necesidad, en medio de la aflicción, en medio de la preocupación. Solo tú eres bueno, solo tú eres grande y maravilloso, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado presentes en la transmisión.